Aquí estoy, ya comencé a grabar. Entonces, repito, el PIS 4 tiene como objetivo general la evaluación del potencial turístico de un territorio. Les decía como primer tema que tiene cuatro componentes. El primer proceso, el primer proceso es tener información general de el cantón o parroquia que viene a trabajar, o provincia, no sé lo que hayan escogido, datos súper generales, ¿sí? Especialmente porque, como les dije, nosotros vamos a tener luego un desglose mucho más pormenorizado. Justamente el elemento 2, lo que vamos a hacer aquí es el levantamiento de las características de los componentes del sistema turístico. ¿Ok? Levantamiento de los componentes del sistema turístico. Ahora, aquí viene el tercer elemento. Para poder hacer este elemento de aquí, para hacer el levantamiento de las características de todos los componentes del sistema turístico, vamos a utilizar varias herramientas. La herramienta como inicial, digamos, como que primero direcciona, es el manual del diagnóstico al plan de negocios, ¿sí? También conocido como de los 12 componentes. ¿Ok? Luego también ustedes tienen una guía que les va a dar la profesora Lincango, que va a ayudar para caracterizar los elementos del componente natural. Luego también tienen una guía que les va a dar el profesor Rex Sosa, que va a ayudar en los componentes culturales. Y los componentes culturales, que hay 4. Los componentes culturales son hechos culturales, gastronomía, festividades, eventos y actividades recreacionales. Luego también tienen una matriz que les va a dar el profesor Fuentes, que es sobre competitividad. Esta nos va a indicar qué datos necesitamos para caracterizar el sistema, porque luego también se convierte en una medición. Por otro lado, el profesor Soto les va a dar una herramienta que les va a ayudar para el componente de comercialización, es decir, se va a usar para medir la presencia en redes, etc. ¿Ok? Entonces, estas herramientas en conjunto nos ayudan para que completemos el proceso 2. Y el proceso 4, ok, que lo voy a poner por aquí, es básicamente que nosotros ya podamos evaluar el potencial turístico. Para esta evaluación del potencial turístico, lo que vamos a hacer es un análisis mediante los indicadores, estos 100 indicadores que tenemos, ¿sí? Mediante estos 100 indicadores, lo que vamos es a calificar lo que encontramos aquí, ¿sí? Entonces, como ustedes ven, la columna vertebral está ¿dónde? Aquí. Esta es la parte principal. Si nosotros hacemos un buen levantamiento mediante las fichas de recolección de datos, el momento que tenemos que evaluar
ya vamos a poder ir calificando los diversos indicadores y sabremos si le damos 2, 1 o 0 puntos, etc. Primer tema, ¿ok? Voy a parar aquí un rato, quiero saber si sobre este primer tema, sobre este proceso general, hay alguna pregunta. ¿Todos entendemos esto? Repito. Primero, datos generales del cantón o parroquia, eso ya pueden ir inclusive redactándole. 2, levantamiento de las características del sistema turístico. 3, vamos a hacer con todas las herramientas que tienen acá los compañeros y que se van aplicando en diferentes partes, ¿no es cierto? Como la guía es el de diagnóstico al plan de negocios con los 12 componentes, luego hay una herramienta de la profesora Lintanco, de Red Sosa, del profesor Fuentes, del profesor Soto. Profesora Jaramillo, en cambio, me apoya a mí con el diagnóstico y con la interpretación de estos resultados, o sea, no tiene otra herramienta extra. Y luego con eso, el final, a lo que vamos a lograr con los resultados, es esto, es evaluar, es darle un valor, ¿sí?, a las características territoriales por cada elemento del sistema. Ok. Nuevamente. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Hasta ahí estamos claros. Perfecto. Vamos entonces a un segundo tema. Voy a proceder a borrar este whiteboard, ¿ok? Ok. ¿Qué es lo primero entonces que esperamos de ustedes? Lo primero que esperamos de ustedes es la presentación del plan. ¿Sí? No sé si ustedes ya comenzaron a elaborar el plan. Sí, profe, ya nos mandaron a desarrollar. ¿Ya? ¿Han tenido algún problema con eso? No, todavía estamos en revisión con los tutores, todavía algunos grupos, no sé las otras. Ok, de acuerdo. Entonces, a ver, básicamente, déjenme ver si encuentro aquí lo del plan. Déjenme ver, aquí está. Ok. Voy a explicar brevemente ahora el plan, cómo lo tienen que presentar, porque este plan, acuérdense que lo tienen que presentar hasta la próxima semana. Ok. A ver, este plan, como ustedes ven, primero tiene una introducción que básicamente destaca el tema turístico, ¿sí? Y cómo está el tema en el Ecuador, ¿no? ¿Sí? También, justamente, como ustedes ven en la introducción, se pone por lo menos ya unas referencias del lugar donde vamos a trabajar. En este caso, este grupo trabajó en Pedro Vicente Maldonado. Listo. Luego están los objetivos. Los objetivos son similares. Estos objetivos, no se preocupen, estos son los que hemos convenido con los otros docentes. ¿Ok? La pregunta de investigación y luego la revisión de literatura. En el caso de la revisión de literatura, yo les decía que aquí primero faltan algunas cosas. Una que falta es un párrafo introductorio que explique un poco cuál es el razonamiento de los conceptos que voy a presentar, ¿no? ¿Ok? Como ustedes ven,
El enfoque de este trabajo parte desde el concepto de territorio, ¿sí? Luego va con el tema de desarrollo local, que qué significa el desarrollo local, desarrollo sostenible, ¿sí? Aterriza ya dentro del desarrollo sostenible en turismo sostenible. El turismo sostenible pasa y le da paso a planificación turística. La planificación turística habla del sistema turístico como elemento donde vamos a trabajar, ¿sí? Para desarrollarlo. Aquí está una división inclusive de los 12 componentes en cada uno de estos. Aquí, por ejemplo, en vez de decir 8, debería decir 9. Este es el 10. Este es el 11. Y este es el 12. Ok. Listo. Ok. Luego dice la evaluación del potencial turístico y aquí explica lo que vamos a utilizar, ¿sí? Y explica todo el cuadrito de los 100 indicadores, ¿ok? Y luego finalmente explica lo de competitividad turística y calidad turística que viene mucho de la mano de lo que nos va a ayudar el profesor Fuentes. ¿Pueden utilizar algunos autores como estos de base? Sí, utilícenlo. Pero es importante que a esto ustedes lo aumenten. Y segundo, es que ustedes vayan reflexionando sobre cómo cada concepto refuerza lo tema. Cómo se relaciona. Cómo cada concepto refuerza lo tema. Y también la otra cosa que será importante es que le vayan dando secuencia, ¿no es cierto? ¿Por qué el desarrollo local es importante dentro del territorio? ¿Por qué el desarrollo sostenible es importante dentro del desarrollo local? ¿Por qué turismo? Etcétera. ¿Ok? Una vez que terminan eso, aquí viene la parte del área de estudio, donde también les digo la breve descripción del sitio, buenos mapas, por favor, mapas que tengan escala, mapas que tengan orientación, siempre indicando las fuentes de donde están sacando los datos, ¿sí? El alcance temporal de lo que vamos a trabajar, el tipo de investigación, que básicamente es una investigación descriptiva, luego el concepto de qué significa que es descriptiva, ¿no es cierto? Luego también aquí está la metodología, ¿sí? Que es un método mixto, las herramientas. Aquí inclusive me hubiera gustado que esté un poco más desarrollado eso de metodología y herramientas, ¿no? Pero bueno, aquí está el enfoque, ¿sí? Y los resultados esperados. Y luego están las referencias y finalmente en anexos el cronograma y todas las fichas. Aquí están solo las fichas de planificación territorial. Por favor, pidan a sus otros docentes, ya les deberían también dar que les entreguen las fichas, ¿no? Que les entreguen las fichas de todo el resto de las materias que deberían estar aquí como anexo. ¿Ok? Entonces, este es el trabajo inicial que deberíamos tener listo para la próxima semana. Yo quiero entonces en este punto nuevamente, ustedes ya han tenido este documento desde hace 2 semanas, quiero saber si hay alguna pregunta. ¿Está entendido? Profe, buenos días. ¿Qué versión de normas APAS debemos utilizar para el plan? Yo preferible que utilicemos ya la 7. La 6 también es aceptada, pero yo pienso, ya lo vamos a revisar, pero yo creo que ya mejor vamos utilizando la 7.
Ya, gracias, profe. Les digo por qué, porque seguramente cuando les toque hacer la tesis, les va a tocar las 7. Así que aprovechemos y ya vamos adecuándonos a esa norma. ¿Alguien más? Doy por entendido entonces que no tenemos problema hasta ahí, que entendemos bien ese segundo proceso. Muy bien. Vamos a la siguiente parte. La siguiente parte entonces comprende entender algunas de las herramientas que tenemos. Y una de las herramientas que tenemos, que ya les compartí, son este librito de aquí, que se llama Manual Integral de Trabajo de Campo. Yo les voy a explicar brevemente la estructura, porque esto lo vamos a ir desarrollando en clases, pero quiero ir brevemente con ustedes sobre la estructura para que ya comiencen también su trabajo de investigación. A ver, del diagnóstico al plan de negocios es básicamente un manual que lo trabajé para comunidades, en el cual partimos desde los compromisos básicos y las características, ¿no es cierto?, que debemos colaborar con la gente que vamos a trabajar, ya sea a nivel comunitario, a nivel parroquial, a nivel cantonal, a nivel provincial, a nivel país, etcétera. Esto es cuestión de escalas. Realmente la forma no cambia, ¿sí? Lo que cambiará son las escalas. Entonces, como ustedes ven, una primera parte hablamos de cómo tenemos que hacer para llegar a acuerdos que nos permitan trabajar este tema. Claro, estos acuerdos generalmente se los hace, como les digo, cuando estamos en territorio, ¿sí?, con los agentes involucrados. Y lo que nos permite es que llevemos todo este proceso de diagnóstico y plan estratégico de una forma fluida, ¿sí? Nosotros no tenemos que hacer ese acuerdo, por si acaso esta carta de entendimiento, vamos a hacer un ejemplo de cómo se haría, pero ahora tenemos que firmarlo ahorita, porque como ustedes saben, estamos haciendo todo de forma virtual. Luego tenemos una explicación breve de la metodología, donde se explica las técnicas, las herramientas que se van a utilizar, se habla de algunos documentos que son clave y el cronograma tentativo para este proceso. Quiero irme sobre esto de los documentos claves, ¿ok? En los documentos claves, lo primero que dice es que hay una matriz para elaborar la planificación a todo encuentro que uno va a territorio, ¿sí? Otro elemento clave es el informe de los encuentros que hemos tenido en territorio cuando salimos a trabajar. Otro elemento clave, que sí lo van a tener que hacer, estos dos de aquí que va a subrayar en azul, los vamos a hacer como ejemplo, como un supuesto. Pero lo que sí vamos a hacer, por ejemplo, es vamos a ir ya recolectando un archivo fotográfico de videos. Debería ser de los talleres que hacemos, ¿no? Pero ahorita les voy a pedir que recolecten tal vez de sus visitas anteriores o a través de internet todo lo que encuentren. Luego tenemos que también presentar siempre una evidencia de uso de los materiales de trabajo, las bitácoras de observación, que es fundamental. Es fundamental. Me voy a ir un ratito a estas bitácoras de trabajo. Las bitácoras de trabajo, bueno, aquí está el anexo 1, que ya les expliqué. Esto uno lo llena antes de ir al territorio. Entonces yo aquí pongo qué actividades, qué tiempo me va a llevar, qué recursos necesito para trabajar con la comunidad. Luego tengo un informe de qué tal me fue, porque no es solamente, cuando estoy planificando, no es solamente salir y listo, ¿no es cierto? Yo salgo con un plan
y luego yo tengo que tener un informe de cómo me fue aplicando ese plan. O sea, ¿qué hice? ¿Qué realmente se cumplió? ¿Qué se cumplió? ¿Qué no se cumplió? ¿Sí? Y para eso tengo que llegar a este otro informe que ya tiene, como ustedes ven, otros elementos. Evaluación de los participantes, conclusiones, etc. Pero el que me interesa, el que me va a dar mucho soporte a el levantamiento de los elementos del sistema turístico son estas fichas del anexo 3. Entonces, a ver, hay un grupo que está conmigo que está haciendo balanceo, ¿no es cierto? ¿Cómo se irá llenando esta ficha? Aquí el levantamiento de elementos del sistema turístico del territorio de... Entonces aquí le pongo balanceo. ¿Ok? Ficha de observación, voy a ir numerando todas las fichas que utilice. ¿Ok? Datos del proyecto, sistematizar los 12 componentes del sistema turístico como aporte al diagnóstico integral. Ok, objetivo de observación, diagnosticar la factibilidad del atractivo turístico. Entonces, por ejemplo, yo voy a ir al balanceo, me voy por aquí. Voy a poner balanceo atractivos. Ok, entonces me voy a ir aquí, atractivos destacados, dice. Me voy a ir al bosque de Aguarongo. Ok. Me voy a abrir el bosque de Aguarongo aquí. Tenemos un segundo. Bueno, aquí está ya. Aquí están algunas alternativas. Y luego pues ya aquí puedo ver resultados web, dice, sobre este lugar. Aquí está un espacio, etcétera. Sí. Como podemos ver, este bosque de Aguarongo, ¿qué tiene? Tiene unos senderos, ¿no es cierto? Hay un centro de interpretación, ¿sí? Aquí está el bosque, ¿sí? Es un consorcio que maneja esto, es decir, este atractivo está manejado por varios cantores, perfecto, pero voy a suponer, listo. Entonces, voy a tomar esta foto, voy a copiar esta imagen. Aquí en la ficha me pide una imagen, ¿no? Entonces yo reemplazo esto y le pongo la imagen. Ok, el recorte grande le hago más pequeño. A ver, ya. Ok, le hago perfecto. Ok, aquí me pide la fecha de la fotografía. 18, 12, 2020, y como en este caso no la tomé yo, tendré que poner el sitio, ¿no? Entonces pongo la fuente de donde saqué, de visita.gualaceo.travel, que es la página oficial. Entonces regreso acá y le pongo el sitio de donde saqué. Ok. De las características de todo este listado que está aquí. Sí, el listado que está a la izquierda. ¿Cuál escogerían ustedes? Puede ser dos. Perfecto. Entonces, borro todo esto de aquí. Borro esto de acá. Y puede ser bosques. Aunque había otra alternativa también. Ya les voy a poner que podría ser. ¿Eso sería también área protegida? Exactamente. ¿Ya? Entonces me voy a dejar las dos opciones. ¿De acuerdo? Listo. Ahora, en la ficha,
esta bitácora nos da unas preguntas que yo tengo que ir resolviendo. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice que tengo que resolver? Dice, la primera pregunta es, ¿cuál es su toponimia? ¿Qué significa toponimia? Eso ya lo habíamos visto. ¿Alguien? La toponimia lo que busca es el significado de las palabras. ¿Sí? ¿Y por qué hace eso? Porque turísticamente, como les digo, muchas veces pues el turista se va inclusive hasta olvidar el jaguar. Pero si yo, por ejemplo, le explico, es una planta, ¿no es cierto? Una planta insignia, es una planta nativa de este bosque, ¿no es cierto? Está aquí, que es una planta que está en el bosque protector, que es de tan. Entonces, este de aquí, toda esta explicación con una fuente, yo le voy a poner ahí y resuelvo la primera pregunta, ¿no es cierto? ¿Dónde nace, dónde se formó? Tiene historias conexas, dice este elemento. A ver, ahora sí revisemos sobre la planta esta del jaguarongo. Jaguarongo planta, pongamos. Ok. Entonces, pues ya aquí tendré que entrar a un sitio, ¿sí? Cualquiera de estos, que me explique ya un poco científicamente qué es este jaguarongo, ¿sí? ¿Qué se hace con este jaguarongo? ¿Qué utilidades tiene? Etcétera, que le caracterizó a este bosque, ¿no? Esta planta de aquí, este es el jaguarongo, y este es un jaguarongo adulto, por ejemplo. Entonces, con esa información, lleno la segunda pregunta. Luego me pide también aquí del bosque, cómo se formó este bosque, ¿no es cierto? Entonces, yo en este bosque estoy viendo que hay un consorcio, ¿no es cierto? Entonces, reviso esta página y aquí me cuenta la idea de cómo nació este bosque. ¿Ok? Entonces, con eso y con la formación de la planta, pongo cómo nace, cómo se formó, etcétera. ¿No? Aquí lo que dice que este bosque se formó, se fue creado como una herramienta para la conservación del bosque jaguarongo mediante un centro de educación continua. Esta consolidación se desarrolló en la marca cooperación de la Fundación Ecológica Recharina y la Fundación Ahora en Acción. Entonces va en el año 2007 todo. Entonces esto me va a llevar a esto. Bueno, ¿cuáles son las dimensiones de este bosque? Me dice. Entonces, seguramente, pues por aquí voy a ir leyendo, ¿no? para ir mirando dónde está, ¿sí? Pues en la hora esta seguramente me va a decir la extensión o luego. Hasta mejor, pues, luego de eso, ¿cómo se aprecia la calidad del agua y del aire al lugar? Pues esto, nuevamente, como es un ejercicio, lo vamos a ir llenando de lo que lo vamos a ver. Yo digo, bueno, ya, pero las fotos no me ayudan tanto. Otro elemento que yo utilizaría como investigador, un video, veamos. Bosque de jaguarongo. Perfecto, entonces aquí dice Centro Ambiental Jaguarongo, veamos, brevemente, veamos una partecita.
El bosque protector Aguarongo se encuentra dentro de la cuenca del río Paute, en los cantones de Gualaceo y Sigsig, provincia de La Suay, entre los 2.500 y 3.200 metros de altitud. Con una extensión de 2.082 hectáreas, fue declarado área de vegetación protectora en agosto de 1985. El bosque protector Aguarongo tiene un significado muy importante para las comunidades de las parroquias de Santana, Xidmat, Jadán, San Juan, San Bartolomé y Gualaceo, pues representa su principal fuente de abastecimiento de agua para riego, consumo humano y muchos otros beneficios. El centro Aguarongo abastece, entiendo que 60 comunidades están dentro del cantón Gualaceo, o sea que nosotros no necesitamos de ningún otro lado para el agua. Damos un cuidado especial aquí con filtros naturales que son la piedra, la grava y la arena. El bosque protector Aguarongo tiene un acceso principal por la carretera Cuenca-Sogues, siguiendo el camino hacia Jadán, y un segundo acceso saliendo de Cuenca por el valle y pasando por Santana, Xidmat y El Carmen. Para darle continuidad a la gestión ambiental comunitaria, se crea el Centro de Gestión Ambiental Aguarongo, destinado a la educación ambiental, la capacitación, Ok, entonces nosotros acá vemos como diferentes actividades, ¿no? Fíjense cómo el video le va dando diferentes datos. El bosque protector Aguarongo cuenta con cabañas para hospedaje colectivas y familiares, tanto para estudiantes como para turistas y visitantes. Okay. Yo veo los senderos, veo todo ese tema, ya pudiera tenerlo, cómo se aprecia, ya tengo un concepto. Puedo describir el paisaje, puedo describir la actividad, y luego dice, describa si hay infraestructura como senderos, miradores. Yo con ese video ya casi tendría completo. ¿Ok? Cada elemento o cada atractivo que no identifique tiene que llenar una ficha de estas. ¿Ok? Ahora, luego de eso, ustedes van a ver en el anexo 3, para cada componente, este es por ejemplo para hechos culturales, hay una ficha, para gastronómico hay una ficha, para festividades y eventos hay una ficha, ¿sí? Actividades recreacionales, etc. Para los 12 componentes hay diversas fichas que nosotros ya podemos ir llenando para poder cumplir esto que les digo, la caracterización, levantar todas las cualidades que tiene ese territorio. ¿Ok? La pregunta que me queda ahorita es, bueno, de cómo hago la selección, por ejemplo, de los atractivos. Y ustedes, que les pedí que lean el primer componente, si ustedes se fijaron, en cada componente yo hago un trabajo con ir mirando qué más tiene. Entonces, por ejemplo, yo voy llenando esta matriz, ¿sí? Por eso les dije que este libro es como un workbook. Este famoso workbook de inglés, ¿no? Entonces yo les voy a pedir inclusive esto. Entonces, por ejemplo, si yo voy llenando esto, tengo a ver, ríos, lagunas, playas, ¿qué tiene esto Gualaceo? Entonces yo me voy acá y digo, a ver, turismo, ríos, Gualaceo. ¿Ok? Y fíjense que estoy ahorita buscando así, bajísimo, ¿no? Porque ya luego, si yo tengo los PNOTs y todo el tema, seguro voy a tener mejores resultados. Pero aquí dice Gualaceo, a ver, vamos a ver. Vamos con dice Gualaceo, que era el lugar peculiar. A los que tienen que hacer Gualaceo ya no ven una colonia. Entonces, a ver, tenemos atracciones, ruta natural, veamos. Y yo sé que aquí en Santa Bárbara
aquí, Santa Bárbara, ya, hay un río, porque ya podrá estar ahí, eso les va a tocar a ustedes ver, no es un río que recorre al lado de Gualaceo, y es un río que está acá. Entonces, yo en esta ficha, cuando vaya llenando el workbook, aquí podré Santa Bárbara, ¿no es cierto? ¿Ya? Luego veré si hay lagos lagunas, voy llenando todo esto. Luego en bosques, por ejemplo, aquí voy a poner Aguarongo, ¿no es cierto? ¿Ok? Luego también flora, fauna, áreas protegidas, etc. Luego aquí me pide que haga una salida de campo, pero lo voy a hacer, pero voy a llenar la bitácora, ¿sí? Y voy a contestar algunas preguntas que están aquí, que me van a servir para hacer un primer diagnóstico. Esto no se preocupen, lo vamos a ver en clase, porque es para cómo hacer un flora, etc. Pero lo que me interesa en este momento es que de qué elementos voy a hacer las fichas. Voy a hacer las fichas de cada elemento de los que yo decida como grupo. Deben ir completando el contenido de cada componente. ¿Ok? Entonces, de esos que están ahí en el juego, llenos, yo voy elaborando las fichas para cualquiera de esos elementos. Ok. Muy bien. Ahora, una vez que yo lleno esas fichas, yo paso ya a hacer el diagnóstico. Y aquí, ¿sí? ¿Tienes una pregunta? El señor Chino tiene alguna pregunta que está con su micrófono abierto. Johnny Jefferson Chino Alvarado. Voy a cerrar su micrófono. Bien. Ok. Entonces, como ya les decía, lleno una ficha y luego paso ya a hacer este diagnóstico. Y este diagnóstico, una vez que yo he hecho las fichas, este diagnóstico es facilísimo. Porque me va también haciendo algunas preguntas que voy llenando aquí mismo en esta workbook. Por ejemplo, me dice, en cantidad, ¿cómo están? Entonces aquí voy a poner una reflexión sobre la cantidad de atractivos. ¿Qué bestia? Reflexión, así ha de ser. Reflexión sobre la cantidad, perdón, las faltas de atractivos, ¿no? Luego me dice la calidad, voy a escribir igualmente, ¿sí? Sobre calidad. Luego me dice, estos lugares han sido ya visitados nosotros, perfecto, entonces yo tendré que buscar información para saber, pero seguramente si están ya inclusive en esta página de Gualaceo Travel, es porque ya viene gente que lo visita. ¿Cómo es el acceso? Dice. También, pues revisando los videos y todo para poder llenar. Dice, y en otros territorios vecinos, ¿hay lugares similares al nuestro? Entonces ahí me toca observar cuáles son los territorios vecinos. Entonces yo estoy hablando de Gualaceo, territorios vecinos son, por ejemplo, Jadam, Sixig, Chordoleg, etc. Luego que yo termino estas preguntas, yo voy a poner esta es una evaluación cualitativa, no tiene un número, ¿no? Como ustedes ven, cualitativa, de donde yo creo está este elemento, ¿sí? Donde yo creo este elemento. Entonces, luego de contestar estas preguntas, revisar, digo, a ver, el elemento... ¿dónde se fue? ¿Dónde te fuiste acá? ¿Ya? Ok. Entonces yo lo que voy a hacer aquí es poner una gran X. Una gran X. Lo voy a hacer más grande.
¿Ya? Voy a cerrar esto aquí. Perfecto. Entonces digo, a ver, de todo lo que he visto, este cantón, ¿está muy deficiente el componente natural o está más bien excelente? Entonces, pues ponemos de acuerdo con el grupo de trabajo, etcétera, y digo, a ver, lo vamos a poner por aquí, ya, listo. Este sería la evaluación cualitativa. Ojo, todavía no nos hemos metido en números. Luego tenemos que llenar esta matriz que nos pregunta básicamente sobre aspectos inherentes al componente, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿están implementándose acciones que van a mejorar el estado actual del componente? Entonces yo aquí pongo sí o no y describo qué acciones. Entonces digo no, vamos a suponer que no encuentro nada. Digo, no hay acciones de mejora. Ya, listo. Luego digo, ¿hay acciones que están implementando que empeorarán el tema? Pues yo pongo aquí sí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque veo que se está deforestando. Deforestación sin control. Ok, perfecto. Luego dice, después de este diagnóstico que ha hecho y de la salida de campo, cuando va a hacerlo, dice, esto está en un estado crítico, muy deficiente. Entonces vamos a poner no, ¿sí? No está todavía en estado crítico, no está en estado crítico, ¿ok? Y luego me dice si es que este componente, por las características que hemos visto hasta aquí, podría ser un obstáculo. ¿Sí? Entonces yo le pongo no es un obstáculo. ¿Sí? Los atractivos son interesantes y visitados. ¿Ok? Entonces yo lleno este tema. ¿Ok? Una vez que he llenado todo eso, voy a proceder entonces a llenar una estructura FODA. ¿Ok? Y en la estructura FODA voy a poner las fortalezas del componente, las debilidades, las oportunidades. Entonces, por ejemplo, una fortaleza. Digo, la primera fortaleza es que la cantidad y variedad de atractivos naturales es considerable. ¿Ya? Ya, perfecto. Luego, pues, la debilidad, la oportunidad, la amenaza, etc. ¿Ok? Y luego voy a proceder a hacer un cruce entre fortalezas y oportunidades y entre debilidades y amenazas y voy a poder sacar objetivos estratégicos. Pero eso de ahí no lo voy a explicar más, porque eso es de clases, no nos interesa en este momento. Lo que sí nos interesa es por lo menos llegar hasta este FODA, que ustedes sepan hasta este FODA. El PIS 4 llega solo hasta una parte de lo que es la clase. Porque acuérdense que el PIS 4 no le pide plan estratégico. El PIS 4 lo único que le pide es de evaluación. Entonces, llegar hasta aquí, hasta el FODA. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta hasta este momento. Profe, disculpe. Sí. Tengo una pregunta, o sea, con respecto a lo que llevamos llenando la ficha, o sea, ¿es necesario poner en cada respuesta a una, por decirle, la cita de donde sacamos la información, o lo que importa más es la respuesta? En este caso sí tienen que ir poniendo las citas. ¿Por qué? Porque generalmente cuando hago este trabajo de campo, yo no necesito citas porque ¿quiénes me están informando? Están informando a las personas con las que estoy trabajando en territorio. Pero en este caso que no podemos hacer trabajo territorial, sí nos toca poner las citas, Pam. Ya, gracias, profe. Ok. Ojo.
esta herramienta que les estaba enseñando es la que hemos llevado por toda hora. ¿Sí? Que aprender a usar bien estos modelos de diagnóstico y planificación territorial. Ya solo eso me ha dado profesión y plata. Generalmente este es el curso que dicto a nivel internacional. Así que aprovecho. Entiendan la herramienta. Lo único que importa ahorita es que entiendan la herramienta. ¿Sí? Luego, pues, espero que, o sea, cuando esté su tesis o lo que sea, van a poder aplicar en el territorio. Pero ahorita importante es entender la herramienta. ¿Ok? Bien. Entonces, regresando al tema, todos los componentes funcionan igualito, todos tienen unas matrices, primero de reflexión, con las preguntas, luego todos tienen un diagnóstico, que tengo que hacer unas preguntas, todos tienen una evaluación cualitativa, luego todos tienen este diagnóstico prospectivo y todos tienen un FODA, objetivos estratégicos, todos funcionan igual. La metodología es similar para todo el resto. Ok. Sí. O sea que de cada atractivo natural o cultural nosotros tenemos que llenar todo esto que nos acabo de explicar. Ficha. La ficha. Porque el FODA ya no hago ya no hago por atractivo, sino porque hago por componente. ¿De acuerdo? Ya, profe. O sea, una vez que hago las fichas, esto del diagnóstico, esto lo hago ya sobre un atractivo. Aquí ya reflexiono sobre todos los atractivos que forman ese componente, o sobre todos los elementos que forman ese componente. ¿De acuerdo, chiquilla? Sí, profe. Ya. Entonces el FODA no es de un atractivo. El FODA es ya del componente. ¿Ok? Bien. Hacemos. Ahora, una vez que yo llego aquí, entonces ya puedo irme a la siguiente herramienta, que son los 100 indicadores. ¿Sí? Por ejemplo, si yo voy a evaluar el componente natural, escojo solo los indicadores del componente natural. Como ya he hecho toda la caracterización, es el diagnóstico cualitativo, ya es el FODA, yo ya tengo elementos para responder estas preguntas. Entonces, digo el estándar. ¿Hay flora, fauna y geomorfología endémica? De lo que vemos, tal sería que sí, ¿no es cierto? Entonces le doy 2 puntos. Dice, el ambiente es limpio. 2, 1, 0 puntos. Hay participación comunitaria en mantenimiento del atractivo. Hay accesibilidad, hay servicio de guías. Todas estas preguntas que voy a hacer aquí se pueden contestar una vez que ya terminado ese diagnóstico. ¿Ok? Entonces, en este momento, con esta escala, les voy a dar puntajes 2, 1 o 0. Y luego que yo le doy puntajes de 2, 1, 0, saco los promedios, ¿ok? Y con esos promedios, yo también en ese momento puedo yo hacer una interpretación utilizando la escala de Likert. Esto de aquí les voy a explicar en clase. Todavía no se estresen por eso. Lo importante, y lo que yo les pedí, es que leamos los indicadores para un poco ver qué funciona, porque aquí también está un poco de la información que ustedes deben buscar cuando llenen las fichas para que puedan contestar las preguntas. ¿Ok? Muy bien. Regreso entonces hasta aquí. Preguntas, compañeros.
Yo, profe, buenos días. Buenos días, David. Así rapidísimo, ¿qué sucede? O, bueno, porque en este caso, como no tenemos visitas presenciales al territorio, ¿qué sucede si no hay en la web suficiente información de los componentes? ¿Hay alguna, no sé, algún lugar donde poner esas observaciones? ¿O qué hacemos de ahí? ¿De qué? Por ejemplo, en el TENA hay alguna información que esté incompleta en las páginas web oficiales. Entonces, más o menos, ¿cómo se manejaría esa parte? Sí, sí. A ver, yo entiendo que no va a ser un trabajo perfecto, ¿no? O sea, yo entiendo que aquí no hay un componente esencial. Para mí el componente esencial es el trabajo de campo. Sí. O sea, para mí el tema esencialísimo es estar ahí para hacer el diagnóstico. Yo no soy enemigo de los diagnósticos de escritorio, pero ahorita es más o menos como en los talleres internacionales. No me interesa que vayan, es más, no vayan ni se les ocurre decir que yo les he mandado, porque al que se me ocurre eso, le prometo que lo voy a colgar de una viga de la picota que todavía por ahí en el Museo Jacinto Gijón y Camayo. No necesita salir, no se exponga. ¿Ok? Entonces, como dice David, hay algunos atractivos que no vamos a encontrar toda la información. No importa, no importa. El ejercicio importante es entender cómo funciona la herramienta. ¿Ok, David? Perfecto. Gracias, doctor. Ok. Bien. Entonces, llegamos hasta ahí. Ya tenemos claro los procesos, un poco las herramientas que vamos a ir utilizando. Justamente en clases ya vamos profundizando sobre algunas de ellas y vamos a ir haciendo ejemplos. Justamente ahora ya comenzamos la próxima semana, ya terminamos la unidad 1. Esto es gobernanza que se ha complementado con los conceptos de planificación territorial, con las lecturas que ustedes han tenido. Creo que tenemos ya un concepto interesante. Ahora vamos a avanzar al siguiente tema que ya corresponde a comenzar a hacer un diagnóstico. ¿Ok? Ahora viene la segunda parte. Yo les mandé a leer a ustedes los indicadores. ¿Sí? Entonces, yo quiero saber ahorita si alguien encontró algún error, un indicador, algún tema, coméntelo, pero vamos a hacer, ya les voy a decir cómo vamos a hacer para corregir esta matriz. Por favor, yo quiero saber ahorita, alguien que debe haber tenido dudas sobre este indicador que leí, o los indicadores de este está mal enfocado, alguna cosa. Yo, profe, buenos días. Buenos días, Paula. Lo que pasa, a ver, es que yo revisé los 4 indicadores que me tocaron y, por ejemplo, el 34, el 66 y el 98, la información sí se puede sacar del PDOT. Sin embargo, el 2 es sobre los basureros que se encuentran o algo así, ¿era? Yo creo que ese tendríamos que verlo en el territorio para poder calificarlo. Entonces ese creo que sería un problema del 2. Ya. No, a ver, Paula, ¿le encontraste alguno de los indicadores que revisaste? ¿No era comprensible la escritura, algún tema de esos? No, aparte de ese problema todo está comprensible, sí. Perfecto. Segundo, en este caso, que haya indicadores que no tengamos esa información de campo, porque casi todos los indicadores necesitan campo, ¿no? También, porque aparte en el PDT pueden escribir lo que quieran. Lo que vamos a hacer es igual, ustedes le van a asignar una evaluación de lo que vean en videos, de lo que vean. No me importa, yo no voy a cuestionar el dato, yo no voy a cuestionar el resultado. Sí, lo que me importa es nada más que lo use. ¿De acuerdo, Paula? Sí, profe, gracias. No hay problema. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna otra persona que vea los indicadores
y diga, no, aquí me falta una ley, perdón, no se pudo ver bien, no está comprensible. Y indicadores también. Los 100 indicadores también escritos, todo. Vuelvo a preguntar. A ver, Mateo. En la 33 dice conectividad de las vías arteriales. Este significa lo que es las vías principales, pero para ir a otras provincias, porque aquí, según la descripción, la conectividad con las vías arteriales permitirá dirigir a los vehículos hacia otras provincias. Esto es, por ejemplo, más bien vías de segundo y tercer orden, Mateo. Tú tienes generalmente unas vías transversales en el Ecuador, no como la E35, por ejemplo, la Panamericana. Entonces, lo que te está aquí diciendo es que tu cantón, además de tener una vía como la E35, puede ser la ruta Espóndilos o puede ser la troncal de la Amazonía, tiene también al menos otras vías que te permitan conectarte no solo con otras provincias, sino con otras partes del cantón también. A eso se refiere, Mateo. Ya, gracias. Gracias a ti. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Ustedes tienen, Mateo les compartiste la matriz con los nombres de cada uno, ¿no es cierto?, que tenían que revisar. Sí, profe, ahí Ya. en el grupo está. Ya. Entonces, cada uno me va a enviar los indicadores que revisó, ¿sí? Me va a enviar, voy a hacer tal cual lo van a hacer ustedes, ¿sí? Voy a suponer que a mí me tocó el indicador 72, ¿ya? Entonces, va a copiar el indicador 72, copiar el mensaje que me va a enviar a mí, ¿sí? Entonces voy a poner aquí para a Cabanilla, voy a poner revisión indicadores, entonces me va a poner indicador 1, copia el indicador tal cual, y acá abajo me voy a poner comentario. Voy a poner el indicador está correcto, ¿ya? Ok. Luego voy a suponer que me tocó el indicador de aquí, no sé ni qué número es, el 85, ¿ok? Entonces me voy acá, copio el indicador, nuevamente tal cual, pero aquí voy a poner comentario. Entonces aquí voy a poner en este indicador se debe aclarar el estándar y se debe poner lo siguiente. ¿Ya? Entonces aquí van a poner lo que ustedes sugieran, yo debería poner el estándar. ¿Ok? Fíjense, por ejemplo, aquí en este indicador, aquí la palabra entre no está bien, debería completar esta palabra, tal vez aquí debería una coma. Entonces, todo lo que deba corregir el indicador, lo van a poner ustedes ahí abajo, cómo se debería corregir. ¿Ok? Cada uno de ustedes tiene 3 o 4 indicadores. En el cuadro de este mensaje, usted me va a poner indicador 1, indicador 2, indicador 3, indicador 4 y me pone qué cambios debo hacer o qué cambios sugiere que se debe hacer o si está correcto, si se entiende. Que la mayoría de estos
Como les digo, los hemos venido probando. Tengo entendido que la mayoría están bastante bien, pero pueden haber errores, de sintaxis, pueden haber errores de interpretación, etcétera. Por eso es que estamos haciendo esto. Me ponen enviar, listo, y yo lo recibo para revisar un trabajo en clase. No es deber, este es trabajo de clase. Una vez que yo reciba a todos, si tengo que hacer un cambio en la matriz, yo voy a ir revisando las sugerencias que me da cada uno de ustedes. Si tengo que hacer un cambio, una aclaración o una corrección, la hago y yo les enviaré ya la versión de los 100 indicadores para la evaluación corregida. ¿Estamos de acuerdo? Profe, hasta que le mandamos. Esto me pueden enviar hasta el día domingo, porque no estoy tan seguro que estamos alrededor de los indicadores. Y eso que nos tocaba 3. Hay algo, no sé, creo que se llama olfato docente, que me dice que algo solo. Entonces lean y revisen. Con eso tenemos claridad luego todos. Estos indicadores son el objetivo 2 de su PES 4. Y el objetivo 3 son otros indicadores que hablan más bien sobre competitividad, que los van a trabajar con el profesor Aníbal Fuentes. Así que yo no sé ya de mi parte si hay alguna pregunta. Yo lo que quiero es pedirles, por favor, que lean los documentos que les envié, lean el diagnóstico del plan de negocios. Les acabé también de compartir las diapositivas de apoyo que tiene este workbook. Esas diapositivas son las que uso para ya cuando estoy haciendo el trabajo en territorio, sí, pero que son de mucha ayuda también. Así que, por favor, revisen ese material. El día martes ya comenzamos con la parte de talleres para comenzar a hacer el diagnóstico a profundidad. No me gustaría mucho que lean porque no puedo pararme mucho, ¿no? Si no, esto ya es un poco manos a la masa. Tenemos que comenzar a hacer los temas que tenemos pendientes. Para cerrar, nuevamente, ¿alguna pregunta? Sí, no, tal vez. No se olvide de subir el video de la anterior clase y por favor, porque los muchachos quieren ver igual. Creo que de la No, de lo que yo vi hasta el último no estaba subido. A ver, veamos. Déjame ver. Ahora voy a compartir mi pantalla. Planificación territorial. Tema 1. Sí, me falta el último video. Bueno, aquí creo que está el último. Ah, no, la presentación es, perdón. No, sí me falta uno. Me falta la última parte de este. Perfecto. Ya le subo también este. Gracias, Mateo. Ya, muchas gracias, profe. Sí, me acuerdo. Listo, compañeros. Muchas gracias. Tengan un buen fin de semana. Yesenia, ¿tienes preguntas? Andrea. Podemos quedarnos un ratito con usted, yo y 2 compañeros más. Solo queríamos preguntarle algo. Me puede quedarse aquí 2 compañeros más. El resto, gracias. Vayan a preparar los regalos navideños. Así que nos vemos el martes. El martes denme un buen regalo, lean. Sí, lean bastante para hacerlo rápido este tema. Un abrazo. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Gracias, profe. Gracias, Licen. Hasta luego. Gracias, Vane. Hasta luego.
A ver, jovencitas, Yesenia, cuéntame. Bueno, profe, lo que pasa es que nosotros prácticamente como que ya terminamos el plan. Bueno, nos falta aumentar esta parte del párrafo introductorio de la revisión literaria, pero nosotros ya le aplicamos normas APA sexta edición, entonces... Entre 6 o 7. Perdón, no se le escuchó. Ya, les decía que no importa, que entre normas 6 y 7 estamos. Ya, listo. Entonces, en ese caso lo dejamos así, ya para el artículo... Para el documento final usemos 7, aunque no esté. Entonces... Ya, profe, eso no más era. Muchas gracias. Bien, joven. Profe. Gracias, profe. Hasta luego. Una linda. Que les vaya bien.